Contigo aprendí Hola. que existen nuevas y mejores emociones. Tranquilos, lo de la hipoteca está en marcha. Perfecto. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ¿Qué tal? ilusiones. No te preocupes, lo importante es que sigáis abiertos. Genial. Hola. Contigo aprendí Por supuesto. a ver la luz del otro lado Todo está en curso. de la luna. ¿Qué tal? Contigo aprendí Es buena idea. Mañana mismo lo tu tienes. presencia no la cambio. Lo hemos conseguido. por una. ¡Qué bien! Contigo aprendí. En CaixaBank, más de 25.000 personas estamos contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Marcos Canas y es un placer para mí estar con vosotros esta tarde de jueves 2 de julio. Bienvenidos a una nueva entrega de las CaixaBank Talks Live. Muchas gracias a todos los que nos seguís semana tras semana. Como algunos ya conocéis, las CaixaBank Talks son un ciclo de charlas abiertas a todo el mundo, donde vais a encontrar a los expertos en los temas que más os interesan. Además, queremos que participéis activamente. Por eso, desde ahora mismo hasta el final de la entrevista, podéis hacernos llegar las preguntas que queráis para que nuestro invitado, en el caso de hoy, pueda responderlas después. Intentaremos que sean todas o las máximas posibles. Hoy nos acompaña Marc Vidal. Es especialista en economía digital e industria 4.0, por lo que es considerado una de las figuras más importantes de esta economía digital. Bienvenido, Marc. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, lo primero, y antes de empezar con nuestra charla, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado este periodo tan especial que estamos viviendo? Pues yo creo que como en tres fases, ¿no? Una primera fase de shock en la que, como todo el mundo, me quedé sorprendido. Parecía que todo era un poquito de ciencia ficción, ¿no? No podía ser que estuviésemos todos encerrados de la manera que estábamos. Por lo tanto, no tomé muchas decisiones. Lo único que decidí fue una política de contención. Vamos a ver esto por dónde va a salir. Después empecé a considerar que debía de empezar a tener alguna estrategia con respecto a lo que venía. Desde el punto de vista personal todavía no había tenido ninguna noticia de carácter negativo, con lo cual enfoqué en ese sentido. Y fue a partir de ahí que llegó alguna noticia negativa, pues algún familiar que estaba grave, amigos que ya no están con nosotros, y ahí donde te das cuenta pues que hay cosas importantes que estábamos dejando y que de hecho en gran medida ha servido también para entender que hay cosas importantes que no habíamos dado importancia durante un tiempo. Y la tercera fase, una vez ya pues uno ha enfocado hacia dónde quiere o comprende que va a ir todo, pues empezar a marcar ya acción y desarrollar estrategias para afrontar una nueva normalidad, ¿no? Ese concepto que nos han impuesto y que no hay otra, ¿no? Y que en este caso pues aplica con acción, con movimiento y con nuevas ideas. Así me gusta. Me encanta lo de las tres fases y que te lo hayas planteado así. Bueno, es normal. Además, yo creo que todos hemos ido evolucionando porque el primer impacto es, como has dicho tú, en shock, ¿no? Es estar un poco sin saber cómo actuar, pero bueno, lo importante es esa actitud positiva e intentar tirar adelante. Evidentemente, la pregunta para mí clave es para alguien como tú. Vemos muchas noticias sobre el estado de todas las cosas, de la salud, de cómo va a ser esta nueva realidad, pero mi primera pregunta para ti es ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Marc? ¿Cómo ves? En plan económico, claro, ¿eh? Sí. De hecho, hemos pasado de una sensación de crisis sanitaria y ahora, pues, sin haberla dejado del todo, también hay que ser consecuente con eso, entramos en una crisis evidentemente económica. Se nos explica, se nos dice, en gran medida el mensaje oficial es que lo peor ya ha pasado. Eso, desde el punto de vista realista y en los datos, no es así. O sea, lo que hemos llegado es al fondo desde el punto de vista numérico de los datos macro. Lo que viene ahora es un largo periodo en el que todo eso se va a ir desplegando en aspectos económicos, en aspectos sociales, laborales. Y es que venimos de algo realmente inédito, nunca había pasado una cosa similar, por lo menos no en el mundo moderno, y que tenía unas características que, ojo, no son fáciles de encontrar en ningún lugar. Un triple shock, ¿no? Un shock de oferta, es decir, se nos prohibió vender.
un shock de demanda, es decir, cuando ya se podía vender algo nadie quería comprarlo. Luego vino un shock de activos. Durante unos primeros instantes el valor de todas las empresas del mundo cayó de forma brutal, las bolsas se desplomaron y ahora estamos en las puertas, en la antesala de un shock laboral. Es decir, algo que lo va a complicar todo. Pero, sin embargo, desde el punto de vista socioeconómico, quien diga que sabe cómo va a ser todo esto en el futuro, pues la verdad, igual acierta, ¿no? Pero es muy complicado. De hecho, los economistas, la mejor manera que tenemos de analizar el futuro es cuando llega, ¿no? Es decir, cuando ya ha llegado, analizamos el futuro y decimos, ok, así era el futuro, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gusta utilizar una metáfora, ¿no? Que es la de un volcán en erupción. La realidad que nosotros teníamos hasta la fecha era la de estar viviendo en una ladera de un volcán que era una montaña en esos momentos porque no estaba en erupción, estaba tan tranquilo, todo respiraba tranquilidad, nosotros vivíamos muy bien. Y de repente un día, sin que nadie lo esperase, o aunque lo esperase no estaba en nuestros planes, erupciona el volcán, empieza a escupir lava, se lleva por delante muchas cosas, derriba muchas de las construcciones que hay allí, lo arrasa todo, y lo único que sabemos de esa erupción es que va a cambiar totalmente el paisaje de esa ladera, de esa montaña, lo va a cambiar completamente, pero nadie tiene certeza de cómo va a ser esa ladera finalmente. Cuando se seque la lava, nadie tiene idea de cómo va a acabar. Entonces, nuestra percepción de la realidad actual desde el punto de vista socioeconómico es parecido. Ha erupcionado algo incontrolable, incapaz de poder ser medido desde la sinopsis humana, y a partir de ahí lo único que nos queda es esperar que eso se solidifique un poco, porque va a ser distinto, e irnos preparando, ser lo máximo flexibles posible, adaptarnos a esos cambios desde un concepto que a mí me ha acompañado toda la vida y creo que debe acompañarnos a partir de ahora, que eso sí que va a ser la verdadera contactless economy, es la innovación. Si nosotros no planteamos todo lo que nos viene a partir de ahora desde un factor de innovación, esto no habrá servido para nada y además va a ser tremendamente cruel con nosotros. Hay que innovar y además creo que es la oportunidad ineludible de que los países, las empresas, las personas tengan su propia revolución, ¿no? Los países tienen que innovar desde el punto de vista de administraciones mucho más flexibles, como se está demostrando, ¿no? La falta de tecnología en algunas administraciones está provocando un caos. Desde el punto de vista de empresas, aquellas que no sean capaces de ser flexibles y tecnológicamente viables, pues van a tener complicaciones desde un punto de vista, por ejemplo, digital. Y las revoluciones que no hagamos nosotros desde el punto de vista íntimo, es decir, nosotros mismos tenemos que entender que eso del trabajo fijo, el trabajo seguro, la vida constante, eso se ha acabado. Y se ha acabado porque la velocidad ha aumentado de una forma absolutamente exponencial. Justamente has dicho algo que tenía ya pensado preguntarte ahora. Has hablado de velocidad, todo cambia. ¿Cuánto de complementario es esa velocidad con esa innovación? Porque, claro, estás diciendo, hay que ser innovador, pero es que todo va muy rápido. Cierto. De hecho, el concepto nueva normalidad como elemento socioeconómico, otra cosa será desde el punto de vista de comportamientos humanos, cuál va a ser el behavior de la gente, cómo se va a relacionar, todo eso es aparte, ¿no? Eso acaba respondiendo en una modalidad económica y social que se vinculan y que va a tener que ver con esa low touch economy, una economía de escaso contacto, o contactless economy, que es como se empieza a definir. Y eso lo único que nos está explicando es que la velocidad es brutal, pero si lo analizamos de una manera quirúrgica, si analizamos exactamente lo que está pasando o lo que va a pasar en los próximos 5 meses, no es más que lo que iba a pasar de todos modos en los próximos 10 años. Es decir, vamos a aplicar cosas que eran imprescindibles que las aplicáramos con el tiempo. Estamos hablando, hasta hace 4 días, nuestra gran preocupación era la sostenibilidad de este planeta. Es decir, Greta Thunberg, que estaba en lo más alto, porque Correcto. sus explicaciones, nos gustase más ella o nos gustase menos, lo que decía tenía razón. Es decir, la cuestión es que el mundo no podía seguir como iba, ¿no? Ahora mismo lo tenemos como en segundo plano, pero lo que sí que es cierto es que todos los cambios económicos, industriales, de producción, de movimiento de las personas, todo eso tenía que cambiar. Y lo único que está resultando con esta nueva normalidad es que se ha acelerado. Es más, todas las decisiones que se tomen desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la banca o desde el punto de vista de las empresas o incluso desde el punto de vista personal, las decisiones que tomemos en los próximos 5 meses van a determinar nuestros próximos 5 años. Es decir, no tomemos decisiones demasiado diría yo, oníricas, ¿no? Cosas que queríamos que se tendrían que hacer, sino seamos pragmáticos y apliquemos el modelo de innovación
porque precisamente va a ser un hilo conductor de lo que tomemos a partir de ese momento. 5 años que se deciden en 5 meses. Esa es la clave, esa velocidad. ¿Tú crees que esa velocidad la tiene ahora mismo nuestro tejido empresarial? 1. Y 2, ¿tú crees que esa velocidad la tiene nuestros gestores de gobierno? O sea, nuestro gobierno. Porque claro. Del gobierno ya hablaremos, ¿no? No, ya hablaremos. Ya hablaremos otro día. Pero... No, me preocupa la acción política porque yo no soy alguien que considere que se me tiene que facilitar las cosas ni que se me tiene que subvencionar nada. Considero además que los países más innovadores, más potentes, los que están conquistando su propio futuro son aquellos que dependen poco o por lo menos no plantean una dependencia global de lo que la administración les concede. Yo opto por una administración poco interventora, es decir, que me deje hacer, que no me intervenga demasiado y pues más o menos así intentaré desarrollarme. También considero que la administración ha de ser capaz de liderar, de marcar la línea estratégica, de que otros la sigamos en base a unos criterios que la política puede establecer, ¿no? Pero sinceramente, creo que ahora mismo estamos lejos de todo eso. Creo que las políticas activas que se están desarrollando post-pandemia tienen mucho que ver con un escudo social que obviamente es imprescindible y creo que poco está dirigido a la empresa como generador de empleo. Creo que a la empresa se la está olvidando. Es más, la política de los ERTEs, y obviamente es una buena decisión, es una decisión que tenía que aplicarse porque la gente evidentemente tiene que intentar o tenemos que conseguir que nadie caiga en un agujero, ¿no? Y que puedan sobrevivir, pero los ERTEs eran una maquinaria, es un artilugio laboral pensado para 15 días de duración. Lo vamos a mantener hasta el 30 de septiembre, lo cual va a complicar mucho el tema del dinero público, la deuda, pero también, sobre todo, y ahí es donde me preocupa, o sea, creo que se tienen que mantener en una cierta medida, pero me preocupa que un ERTE al final lo que hace es adormecer a la propia empresa que cree que de momento no tiene que actuar ni tiene que prepararse para una nueva realidad. Es decir, las empresas que tienen a todos sus empleados en ERTE esperando a que la ley les diga que ya no pueden estar en ERTE y los vuelva a incorporar, realmente no está haciendo nada porque no tiene ninguna presión salarial durante este periodo. Y eso a mí me preocupa, que las empresas se estén preparando para ello. Cuenta que el modelo o por lo menos cuando todo cambia, o sea, cuando el mundo cambia y está cambiando de manera notable, cuando todo cambia, el movimiento es la única herramienta para afrontarlo, para afrontar esa exponencia, esa velocidad. Y además, cuando todo cambia, pues hay quien, el que cambia con ese cambio no siempre gana, no siempre, pero el que no cambia casi nunca gana. Es decir, es bastante imprescindible ponerse en marcha, cambiar, modificar, y cuando digo cambiar me refiero más a reiniciar y no tanto a reconstruir. A mí me chirría esa comisión de la reconstrucción que se están haciendo en diferentes países. Yo creo que tendría que ser la comisión del reinicio, porque no vamos a tener otra oportunidad como esta para empezar algo nuevo, ¿no? Aprovechando lo que somos, vendiendo lo que vendíamos, pero seguramente haciéndolo de otro modo. Reconstruir suena a construir algo que, si no nos hemos olvidado, pero enero y febrero eran malos. Enero y febrero la economía española, por ejemplo, estaba en caída. Es decir, cuando hablamos de recuperar como estábamos antes de esto, no estamos recuperando nada que fuese excepcionalmente eficiente. Y eso también es preocupante. Estoy de acuerdo en que debemos ser rápidos, debemos movernos. Quien no innove y quien no se mueva va a ser difícil que salga adelante. También tenemos que, como tú bien decías, innovar en tecnológicamente. ¿Crees que estamos en este periodo, las empresas que se están moviendo muy rápido para evolucionar y realmente poder estar en la casilla de salida en el momento clave? Es que hay barrios y barrios, ¿no? Hay de todo tipo. Hay barrios y barrios. Pero es curioso que muchas veces, o sea, yo me he tenido que reinventar, ¿no? Que es el concepto de moda, ¿no? De alguna medida, pues alguien pues que hacía consultorías in company, ¿no? Que te ibas a la empresa, les hacías allí los servicios. Ahora todo eso pues se está haciendo de otro modo y curiosamente se ha ampliado el rango de cobertura. O sea, puedo tratar empresas con las que me hubiese costado una semana ir allí, estarme con ellos, pues se está haciendo todo online. Es cierto, teletrabajar, ciertamente no es solo trabajar desde casa, sino es tener toda una infraestructura que te proporcione la capacidad de trabajar
en tu casa, pero como si estuvieras en aquel lugar, y eso tiene temas de seguridad, tiene temas de protocolos, tiene temas de velocidad de conexión, etcétera. Pero también es cierto que en otro ámbito, pues oye, pues si yo daba pues conferencias o cursos y tal, pues ahora pues tuve que montar una plataforma donde la gente puede comprar cursos, ¿no? Unos cursos muy baratos y están ahí. Pues qué casualidad que resulta que ese modelo de negocio es más rentable ahora mismo que el que hacíamos antes, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando lo explicas, pues dices, pues yo quiero hacer lo mismo. Y te tienes que inspirar siempre en alguien. Hay un ejemplo que es muy interesante y es Tomorrowland. ¿Quién no ha oído hablar de Tomorrowland, no? O sea, ¿quién no ha ido, no? En un momento determinado. Bueno, pues la mayoría de nosotros no ha podido ir. Y no ha podido ir por una razón, porque siempre colgaban el cartel de no hay entrada, sold out. Y eso les ha pasado cada año, ¿no? Esto era un concierto, o sea, es un festival. Es un concierto, sí, un festival. Bueno, un festival de música tecnológica en Bélgica, ¿no? Que es una pasada y que es la leche, ¿no? Bueno, pues resulta que, claro, este año ellos tenían el Tomorrowland como cada año en julio y evidentemente lo han tenido que cancelar desde el punto de vista analógico y dijeron, pues lo hacemos digital, ¿no? Y vamos a montar un festival digital, que la gente que quiera se pueda comprar unas gafas de realidad virtual y verlo como si estuviese allí, etcétera, etcétera. Es decir, han mejorado tecnológicamente algunas de estas emisiones que otros estaban haciendo de una manera más tradicional. Pero lo curioso es que en el momento en el que deciden eso, es que una entrada a Tomorrowland te podía costar 700 euros, ¿no? Pues ahora, por 20, puedes asistir a Tomorrowland. ¿No es lo mismo? Bueno, hay comunidades, se relacionan, hay chats, hay mil historias para que la vinculación entre personas exista también. Pero lo interesante es que por 20 euros puedes tener la entrada a algo que seguramente mucha gente antes no podía. Pero además han llegado a un target, no solamente un target por el tema económico, sino un target que antes no llegaba a tiempo. No llegaba a tiempo y es que ahora no hay sold out. El éxito, el ingreso mayoritario de dinero que han obtenido es muy superior al que hacían antes. Es decir, seguramente su reinvención pasará por volver a hacer el Tomorrowland analógico, pero también lo van a hacer digital. Porque era algo que no se habían planteado porque no era necesario. Y ahora mismo es un negocio súper rentable. O empresas como Emi Controls, que es una empresa que se dedicaba a estos tubos, bueno, a los tubos de nieve artificial, ¿no? A crear nieve artificial con cañones. Bueno, pues esta gente dijeron, con estos cañones se va a necesitar desinfectar de alguna manera, desinfectar o dejar viables sanitariamente espacios físicos al aire libre. ¿Quién desinfecta al aire libre de forma profesional? Ellos. Sus cañones ahora sirven para eso y realmente están teniendo un éxito notable, porque si tú quieres montar un evento en el exterior, pues qué más que garantices que eso está desinfectado incluso en el exterior, ¿no? Hay mil maneras. Y las pequeñas empresas también. Curiosamente, las pequeñas empresas son las que precisamente más rápido pueden aplicar la innovación. La innovación que ahora mismo es exitosa o la que puede ser exitosa es la que se le llama disruptiva, ¿no? Hay dos principales tipos de innovación. La que se llama incremental es una innovación que se aplica, por ejemplo, a nuevo público con tu mismo producto o a un nuevo producto con el mismo público. Pero, ¿qué pasa cuando decides encontrar un nuevo público y un nuevo producto? Eso se llama disruptivo. Pues Tomorrowland ha encontrado un nuevo público con un nuevo producto, estos de Emi Controls, pues un nuevo público con un nuevo producto, y las pequeñas pymes tienen que pensar cómo buscan un nuevo target, un nuevo público, y si hace falta crear un nuevo producto o un nuevo servicio. Hay tiendas de comestibles que a través de un canal o un canal creado artificialmente con WhatsApp a sus clientes tradicionales han acabado creando una página web porque era más fácil que pidieran en la página web que un e-commerce que en su propio canal de WhatsApp o el grupo de WhatsApp que habían creado, ¿no? Es decir, la evolución de buscar nuevos clientes con un nuevo producto es innovación disruptiva y va a ser el hilo conductor del tiempo que vamos a vivir en los próximos meses. No, y además creo que forma parte también de esa innovación que hablabas, que has estado hablando todo el rato y que me parece que se incuba en este periodo. O sea, que debemos ser más creativos, debemos ser más disruptivos, pensar en cosas que realmente puedan diferenciarte y generar nuevas oportunidades de negocio. En la actualidad hay muchos negocios que se están actualizando. Algunos estaban en aras de serlo. Ahora hay muchos que estaban empezando y que han reventado, pero ¿cuál es la mentalidad de verdad que debe tener una pequeña, mediana empresa o una gran empresa para encauzar este nuevo periodo? Porque creo que forma parte del juego, ¿no? La mentalidad. Sí. La mayoría estarán escuchando la típica frase esa de las crisis son oportunidades, ¿no? O sea, dices, sí, ya, pero yo tengo un problema que tengo que pagar a final de mes una serie de historias y me parece muy bien lo de las oportunidades y es cierto, ¿no?
Lo que pasa es que también es cierto que la innovación y la disrupción es la única salida en un momento en el que lo que vendes no se vende. Es decir, si tú estás en una situación que pensabas innovar o pensabas aplicar todo un proyecto de innovación a lo que estabas haciendo, por muy pequeña o mediana empresa que tuvieras, pues al final resulta que ahora no tienes más remedio. Lo único que sí que es cierto que tal vez hay que tomar alguna serie de condicionantes, ¿no? O sea, yo creo y considero que y yo lo hice personalmente, el plan de contingencia, es decir, costes vamos a reducirlos, primero vamos a reducirlos, pero no durante todo el tiempo. Hay un momento en el que hay que invertir. O sea, tarde o temprano hay que tomar un cierto riesgo, un riesgo además que se puede medir, pero yo tengo claro que desde el punto de vista de incorporar tecnología para hacer cosas que se hacían antes de forma manual o, entre comillas, manual, ¿no? Al final lo que buscas es crear procesos eficientes. Hay que analizar lo que estabas haciendo hasta la fecha. Volverás a vender lo que vendes, seguramente. Lo que pasa es que lo venderás en un escenario más estrecho. Y como vas a vender menos, aunque vuelvas a vender lo mismo que vendías antes, el mismo producto, el mismo servicio, es cuestión de tiempo que esto vaya sucediendo. Probablemente el mercado será más estrecho. Con lo cual, si vendes menos y quieres ganar más, tendrás que ser más eficiente. Tendrás que lograr que tus procesos sean más efectivos, más eficientes, más rentables, ¿no? Es interesante, además, que cuando incorporamos tecnología o hacemos algún tipo de factor de este tipo, no sé, pensemos en que es factible o es necesaria esa inversión por un hecho incluso de competitividad. Yo a veces me acuerdo bueno, cuando vino la crisis del 2008, ¿no? Y que pues me pilló de lleno. Yo monté una empresa en el 2008, además, que fue... Dice, qué gran idea, ¿no? ¿Qué ojo tuviste? ¿Qué ojo tuviste? ¿Qué ojo? Pues la monté y la empresa, pues todo el mundo dijo, estás loco. La monté con 4 socios, que al final nos quedamos 2, porque no todo el mundo aguantó el principio, que fue muy duro. Pero esa empresa al final la acabamos vendiendo a una multinacional, o sea que funcionó relativamente bien los siguientes años, ¿no? Lo interesante de aquel momento es que una anécdota que me sucedió es que una de las personas que trabajaban para nosotros, uno de los chicos que trabajaban para nosotros, era un tipo que llegaba muy puntual siempre, ¿no? Llegaba al despacho siempre muy puntual hasta que estalla la crisis o empieza a notarse la crisis. Entonces este chico, en lugar de llegar a las 9 de la mañana, empezó a llegar a las 9:30, a las 10. Y digo, oye, pero ¿por qué llegas tan tarde, no? Dice, no, porque es que ahora en lugar de venir en coche tengo que venir en tren. Digo, ¿Y por qué? Dice, porque como hay crisis tengo que ahorrar y en lugar de gastar la gasolina me vengo en el tren y así, pues oye, son 2 horas casi de trayecto, mientras que antes era media hora, ¿no? Digo, joder, pero te estás equivocando. Precisamente ahora es cuando tendrías que venir en coche. Precisamente ahora que todo el mundo está pensando lo que tú, llegas antes, o sea, te vienes aquí a las 8:30 y empiezas a trabajar más que los demás, que seguramente es ahora cuando hay que ser más eficiente y hacer esa pequeña inversión que, aunque te supone un gasto en un momento duro, que crees que tienes que ahorrar, seguramente esa inversión, como la de contratación de gente nueva, gente que pueda aportar algo que tu empresa iba a necesitar tarde o temprano y nunca te atrevías a hacerlo porque ya me va bien, tal vez es el momento de crear nuevos equipos, de plantear nuevos proyectos, de alianzas estratégicas con otras pymes que en España no es muy habitual, ¿no? En Estados Unidos es muy habitual, en el mundo anglosajón es muy habitual que una pequeña empresa se acabe asociando con otra porque tienen intereses comunes y porque tienen un producto similar. Aquí esa política no la tenemos y creo que es un buen momento para cambiarlo también. Creo que de una forma diferente has hablado de las oportunidades también. En el fondo has dicho que este momento es un momento de oportunidades y ahora toca una oportunidad que es dar la oportunidad a los espectadores que pregunten, que están llegando un montón de preguntas y si no te importa, Marc, vamos con ellos. Encantado. ¿Sí? Pues venga, vamos con siempre doy paso a la primera pregunta, le doy el ok, el go, y vamos con ella. Nos pregunta Antonio. Dice, hola Marc, muchas gracias por estar con nosotros. Y me pregunta, perdona, es que no, ¿cómo podemos conseguir que esta crisis sea una oportunidad? Pues, a ver, más o menos es lo que he estado explicando, ¿no? Tiene que ver con que la afrontemos precisamente así. O sea, el hecho de que revisemos qué íbamos a hacer, qué teníamos previsto hacer en los próximos 3 años, quiere decir que si teníamos previsto una serie de planteamientos de mejora, de innovación en nuestra empresa, nuestra pequeña empresa, nuestra mediana empresa, como autónomos, aquello que teníamos pensado realizar en los próximos 3 años, ha llegado el momento de ponerlo en marcha. Si se consideraba que era factible en los próximos 3 años, seguramente sigue siendo un buen proyecto. Si el análisis, el benchmark y todo lo que se había hecho nos decía que iba a ser bueno, seguramente seguirá siendo bueno. Otra cosa es
que haya que modificar algunos elementos en la explosión de ese negocio, en la puesta en marcha, ¿no? Tendremos que mirar que el mercado va a ser más desconfiado, que va a tener más restricciones, habrá que optimizar espacios porque la gente no se va a desplazar tanto, habrá algo más de desempleo, con lo cual seguramente habrá menos capacidad de compra de lo que estás vendiendo y finalmente tal vez habrá muchos elementos que tendrán que ser siempre a domicilio, tendrás que ser capaz de no sé qué vende este señor, pero seguramente tendrá que plantearse el delivery como parte fundamental. Que al fin y al cabo estas 5 características son las 5 características de la contactless economy, una economía, un modelo en el que vas a tener que ser capaz de encontrar la oportunidad y que tiene que ver con reducir el contacto entre personas. Esto sí que no va a ser distinto. Pero bueno, seguramente lo que ya ibas a hacer, aceléralo. Esa es la mayor oportunidad que puedes tener ahora. Otra cosa, y eso es importante, lo importante no es hacerlo, es hacerlo bien, un héroe, o sea, el concepto héroe es un tipo o una mujer que no escapó a tiempo, ¿vale? O sea, tenemos en la lista de héroes a gente que murió porque no pudo huir a tiempo y por eso se le llaman héroes. Ese se quedó ahí hasta el final. Bueno, hay que ser capaz de identificar dónde está el máximo riesgo y no acercarse demasiado. Por lo tanto, es bueno invertir, pero también es bueno mantener un cierto criterio de salvaguarda porque esto se va a alargar un tiempo, con lo cual estos primeros 3 años requerirán de tener un poquito de cuidado. Está muy bien, claro que sí. Vamos con Es que, claro, me ha gustado lo del héroe, me ha gustado. Digo, madre mía. Es que hay un montón de héroes por ahí en el mercado del catálogo de héroes que son, lo único que fueron es gente que no pudo huir. Por eso le llaman héroes, ¿no? Exacto. Vamos con una segunda pregunta de María Isabel. Buah, esta pregunta es así, bueno, ¿qué futuro le espera a los nuevos trabajadores? Esto tenía un tiempo, ¿no? Esta sesión. O sea, no dura 2 días. Intenta ser concreto, si puedes, vale. si puedes. Sí, no. Los nuevos trabajadores, al final, como concepto global, se van a encontrar tres escenarios, ¿no? Uno primero en el que probablemente se va a renegociar todo el empleo en general, por lo menos desde el punto de vista del empleo más general y genérico, el de empresas que estén en situaciones complejas. Aquí no entran esos trabajadores que estén en empresas que van a entrar en crecimiento, porque hay sectores que sí que les va a ir bien, ¿no? Desde la propia administración pública tendrá mucho trabajo, todo el sector agroalimentario va a tener mucho trabajo, el tema sanitario va a tener mucho trabajo, obviamente. Incluso empresas que ahora mismo pues igual no los tenemos tan claros, pero cuando hablamos de desconfianza vamos a hablar de empresas que van a tener mucho trabajo para certificar la confianza. Cuando hablamos de empresas que se van a encontrar con las restricciones de movimiento, pues vamos a tener empresas que van a ser capaces de dar soluciones para las restricciones. Van a tener mucho trabajo los psicólogos, van a tener mucho trabajo los abogados, va a haber mucho descontento desde el punto de vista laboral. Esos no van a tener ese sufrimiento de renegociar sueldos ni historias, ¿no? Pero sí que en términos generales va a haber un análisis de renegociación y eso tiene que ver con la macroeconomía, que no la hemos querido tratar, pero la macro afectará. Cuando se espera una infinidad de dinero que tiene que llegar de las instituciones europeas para salvaguardar esta situación grave que vamos a vivir desde el punto de vista macroeconómico, eso quiere decir que el dinero va a perder en sí mismo un punto de valor. Entonces, solo los países que puedan, a ver cómo lo explico, que puedan conjugar bien el dinero que te dan con la valía que tiene tu capital, el capital o el PIB de tu país, es decir, lo que vale tu país con el dinero que te están dando, los que lo puedan conjugar correctamente no tendrán ningún tipo de deflación salarial ni deflación económica. Los países que por falta de productividad, porque la crisis sea más profunda, ese dinero sea mucho más dinero realmente del que pueden capitalizar, el valor capital dinero es un concepto que tendremos que aprender en el futuro inmediato, los que no lo puedan lograr, equiparar esos dos valores, valdrá menos lo que tengamos. Con lo cual, la única manera de deflacionar nuestra economía cuando pertenecemos al euro es con los salarios. Y puede haber una presión importante en los salarios en los próximos 2 años. Yo interpreto que muchos sectores van a tener una deflación salarial que se puede recuperar con el tiempo, pero va a ser el primer gran agresor. Es más, cuando hay mucha demanda de algo y poca oferta, es obvio que también bajan los precios. Por lo tanto, si hay mucha demanda de empleo y poca oferta, que es lo que va a pasar,
pues lo que te van a ofrecer por trabajar va a ser menos. Bueno, está bien porque está siendo muy concreto, ¿eh, Marc? Ya no nos va a dar tiempo a... A ver, esto es dar clases. Esto es lo que hay, es lo que hay. Claro que sí. Vamos a la tercera pregunta. Va, a ver si puede ser concreto y así damos respuesta a muchas. Venga, la siguiente pregunta. De Miguel. A grandes rasgos, ¿qué es la quinta revolución industrial? Vale, esto tiene que ver con mi último libro, La Era de la Humanidad, que se subtitula Hacia la quinta revolución industrial. En el libro lo explico, ¿no? Tiene mucho que ver con una idea de algo que se va a producir en breve, ¿no? Y resulta que, y esto es interesante porque yo en mi libro hablo de un detonante, ¿no? Que habrá un detonante. Claro, el libro está escrito el año pasado, publicado en octubre, en su momento de máxima expansión es cuando nos ha pillado esto, con lo cual lo que es la promoción del libro, pues poquita, ¿no? Pero la cuestión es que en ese libro aparece en algunos momentos algo que yo identificaba que tenía que ver con un detonante que nos llevaría a una automatización, digitalización, incorporación de la inteligencia artificial, de diferentes aspectos que pasarían los próximos 5, 10, 15 años, ¿no? Esto se va a acelerar. Ese detonante, que yo pensaba que sería la llegada con ciertos estímulos, pero la llegada profunda de la inteligencia artificial, fundamentalmente, como llegada de conflicto entre que una máquina ya no solo haga las cosas mejor que nosotros desde el punto de vista físico, sino que es que piense mejor que nosotros. Eso va a pasar antes de lo previsto por pura necesidad global. Eso define un escenario tecnológico, una revolución tecnológica que se tenía que producir hacia el 2035, que se producirá mucho antes y que de alguna manera empezaremos a notar esos primeros embriones de esa fase. Pero la quinta revolución industrial se producirá o se inaugurará justo en el instante en que tengamos ya computadoras que puedan ser realmente capaces, por supuesto, de pensar, y digo de pensar desde el punto de vista real, pensar mucho mejor que nosotros, ofrecer respuestas mucho mejor que las nuestras y nuestro enfrentamiento con esa revolución, como ha pasado siempre el ser humano se ha enfrentado inicialmente a las revoluciones industriales y tecnológicas, la nuestra en la quinta será entender que en ese momento concreto va a haber una cosa que se llama singularidad tecnológica, singularidad robótica, que es cuando las máquinas por sí mismas sean autosuficientes y eso va a ser difícil de aceptar desde el punto de vista humano que nos creíamos los únicos, los mejores y los más grandes, ¿no? Y va a haber una máquina capaz de hacer las cosas mejor que nosotros. Me encanta lo de cuando la inteligencia artificial piense mejor que nosotros. Madre mía. Bueno, un detalle sobre esto. Eso no es necesariamente malo. Es más, la tecnología siempre ha traído cosas buenas. Cuesta digerirla, la tecnología, pero cuando la digieres acaba provocando cosas positivas. La única vía real que existe ahora mismo, estratégicamente hablando, para que podamos vivir todos con una renta básica universal, todos, es que eso se produzca. De momento, con la capacidad tecnológica actual, la renta básica universal es muy costosa. Cuando todo funcione globalmente y eficientemente con tecnología, la posibilidad de que se pueda trabajar en cosas no eficientes, un poeta, desde el punto de vista económico, es muy poco rentable. Desde el punto de vista emocional, cultural, es una persona indispensable. Bueno, pues si todo lo analizamos con números, un poeta no existiría. Mientras que si llega algún día en que la tecnología es capaz de permitir que aun no siendo rentable económicamente tu capacidad personal, seas imprescindible, puedes vivir. La tecnología nos va a hacer más humanos. Eso o sea, vamos a vivir un mundo tecnológicamente más humano y seguramente se ha acelerado. Se ha acelerado. Vamos a tener que ajustar todo esto, ecualizarlo, pero se va a producir antes de lo que preveíamos. En cualquier caso, si no nevero e ben trovato, porque es bonito que la tecnología nos vaya a hacer más humanos. Está bien, está muy bien. Vamos con otra pregunta, venga, que tenemos un montón. A ver si... A ver. ¿A dónde nos conduce la automatización del trabajo? Justamente, es un poco... ¿A dónde nos conduce la automatización del trabajo? Pregunta Pepe. Desde el punto de vista inmediato, ¿no? De ahora mismo, nos lleva a la eficiencia. Cualquier elemento de automatización lo hace eficiente. Cuando hablamos de automatizar, por ejemplo, en el ámbito de la empresa
razonablemente regular. Estamos hablando de un concepto que se llama RPA, ¿no? Son robots, robots software que es capaz de automatizar cualquier cosa, ¿no? Y ese hecho, yo ahora estoy, estos meses he estado ahí investigando mucho en el tema de los RPAs porque me parece un tema fascinante, porque creo además que las pequeñas y medianas empresas tienen ahí un escenario de crecimiento interesante, sobre todo por el recorte de costes que pueden tener. En esa economía más reducida, la eficiencia va a ser la clave para obtener beneficios. Y creo, sinceramente, que la automatización juega un papel relevante en lo inmediato. Es decir, todo lo que se puede automatizar hay que automatizarlo. Y no por ello hay que quitar personas, no necesariamente. La automatización no genera paro. La automatización lo que genera es eficiencia y la eficiencia puede generar más productividad y la productividad puede acabar generando más empleo. Seguramente la clave de la empresa de este corto medio plazo en el que vamos a entrar ahora no es tanto el despido masivo, sino la eficiencia masiva. Y esa eficiencia puede hacer empresas más productivas, más competitivas y seguramente poder competir más allá de nuestras fronteras, que nos va a hacer falta, ¿no? Es la herramienta que tenemos para enfrentarnos a una crisis global como ahora. El problema es que nosotros tenemos un motor que ahora mismo es muy ineficiente y por eso hay que automatizarlo. Y es el del turismo, ¿no? El turismo genera mucho empleo de sueldos bajos y que además ocupa mucho PIB. Es decir, imaginaos que tuviéramos un turismo que fuese un motor, que fuese más eficiente, que fuese capaz de generar una competitividad mucho más, que se pueda desplegar más en las personas que trabajan en el sector turístico, que fuese capaz de fabricar empleos mucho mejor remunerados, tendríamos un motor no solo potente, sino además extremadamente potente, ¿no? Así es, a ver si se reanima ya todo esto. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí que tienes que ir, casi te diría tipo test, aunque no son tipo test, pero así contestamos más. Venga, que nos hemos pasado el tiempo. No te importa, ¿no? Que contestemos algunas más, Marc. Vale, pues mira, hay una que es muy, muy interesante. A ver, yo creo que se la puedes contestar rápido. A ver. Buenas, Marc. Nos pregunta Javier Medrano. Dice, buenas, Marc. Tengo negocios de ropa de señora y caballero y nos cuesta mucho vender online. ¿Qué nos aconsejas? Inspirarse en los que sí lo logran. Es una cosa que funciona súper bien. Cuando uno tiene un negocio y a mí no me sale algo y sé que hay otros que sí, tengo que saber por qué a ellos sí y a mí no. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, hay empresas que todos conocemos que venden una barbaridad por Internet y que además han hecho algo en los últimos 2 años que les ha permitido vender por Internet. Es decir, ¿qué es lo que han hecho? ¿Por qué una multinacional que todos conocemos ha invertido 6.000 millones de euros en digitalizar todo su mercado y convertirlo en una tienda online? Eso es muchísimo dinero, nadie puede invertir eso, ¿no? Pero ¿qué han hecho en grandes rasgos? Pues lo que han hecho es casi convertir el momento en el que alguien se quiere comprar algo y se lo compra online casi que si se lo estuviese comprando allí, ¿no? En la tienda física. Y eso significa que hay que investigar qué aplicativos se pueden instalar para que la gente se pruebe la ropa de alguna manera virtual, que puede investigar también en cómo las tallas sean exactas y si es un tema pues de confección más cuidadosa o que se tiene que hacer a medida, lo que sea, pues buscar aplicativos que los hay, mucho más económicos de lo que creemos seguramente, que se podrán aplicar. Y además investigar mucho cómo es el marketing de todo esto y cómo se aplica el llegar al cliente final a la posibilidad de que alguien te compre. Diferenciar mucho el usuario del cliente es clave. Una cosa es el usuario el que te entra y otro es el que te acaba comprando. Y eso al final es investigar, pero sobre todo inspirarse en los grandes. Vamos a hacer una cosa. Hay muchas preguntas, pero algunas son un poco repetitivas y hablan de cosas que hemos hablado. Te voy a hacer una de la que creo que no hemos hablado y la vamos a dejar como la última. Vale. Nos dice José Alberto, ¿los servicios a la carta o a medida tendrán cabida en este nuevo panorama? La individualización del servicio o del producto, creo, no solo que tendrá cabida, es que probablemente sea el mecanismo de venta más efectivo. Había una tendencia ya, por mucho que hablemos de escalabilidad, por mucho que hablemos de marketplaces, por mucho que hablemos de buscar mercados globales vendiéndoles pequeñas cosas iguales a todo el mundo, eso que está pasando y ha pasado, tenía ya tenía una fricción con la realidad, tenía una fricción sobre todo con toda una generación
la del milenio, incluso los alfa millennials, la generación Z, ¿no? Este escenario nuevo de gente que quiere algo para él, quiere ser el centro de la cadena de valor, que hay que saber exactamente lo que va a querer cada uno de los clientes que tengo, los potenciales clientes que tengo. Creo que precisamente que esa era una tendencia que había empezado y que probablemente se va a acentuar, ¿no? Tengamos en cuenta que lo que estamos ahora mismo, en el momento en el que estamos ahora, no cuenta. Lo que ahora mismo no cuenta. Es decir, y dices, joder, pues vaya, pues no cuenta. Todo lo que va a pasar, estamos ahora mismo, para que lo entendamos, está cayendo la lava, ¿vale? Con la metáfora que hemos empezado. Claro. La lava está todavía bajando, con lo cual es muy probable que las sensaciones que tengamos de lo que va a ser un buen negocio tenga que revisarse en los próximos 3, 4, 5 meses. Por eso he dicho que la clave está en los próximos 5 meses. Lo que hagamos en los próximos 5 meses, seguramente este tipo de producto y servicio podrá encontrar ahí cabida, va a repercutir en los próximos 5 años. Con lo cual, asumamos que es la contactless economy, son esa economía de bajo contacto que tiene un montón de condicionantes, lo tengo por ahí escrito en múltiples sitios, se puede lo digo por si alguien quiere aumentar el grado de conocimiento sobre este tema, bajo mi particular opinión, pero sí que es cierto que eso que se haga tiene unos condicionantes, es esa contactless economy, es esa low touch economy, pero que al final no es más que acelerar procesos que ya se estaban produciendo. La sostenibilidad del planeta, la vinculación con lo sanitario, la vinculación con la seguridad, todo eso ya se estaba produciendo, solo que se ha acelerado y además de forma explosiva, ¿no? Entonces, no contemos el momento actual como el resultado final, sino contemplemos el momento actual como la solidificación de esa lava. Esto va a quedar más o menos claro en los próximos 5 o 6 meses. Pues nos quedamos con esta bonita reflexión. Muchísimas gracias, Marc. Ha sido realmente un placer contar contigo. A todos los demás, a todos los que nos habéis seguido, solo queda deciros que nos volvemos a encontrar el próximo jueves 9 de julio a las 19 horas. Nos acompañará Nieves Álvarez, sin duda una de las referentes de la moda en nuestro país. No os la perdáis, os esperamos. Muchas gracias, Marc. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.